Bachata Poppy Wow. It's bachata time. Island Touch. ¿Qué es lo que tú dices? Soy DJ Tigre, tu Poppy White Bachata Guy, y es un honor y privilegio por primera vez hacer una entrevista a Bachata Poppy Wow fuera del estudio. Estamos en la calle con algunos de los mejores bailadores del mundo, representando los Carrandales, Jaina Mana Guayabo City in the house. Lo voy a presentar primero, su nombre, de dónde eres, introduces a la gente. Mi nombre es Esther, vengo de Bienvenido Mano Guayabo, calle principal, lo que se dice ser Carrandales. Mi nombre es Emelyn Jaime, alias la profe Bachata, vengo de la pared de Aina. Tengo todo caballero aquí. Mi nombre es Adeini Bay Paulino, vengo desde Palenque y vivo en Ato Nuevo, Mano Guayabo. Buenas tardes, el nombre mío es Diover Alberto Luis, vengo desde Bienvenido Mano Guayabo, soy de los Carrandales RD. Eso. Ok, vamos a empezar con las bellas ladies. Primero, dirnos de tu experiencia en la bachata, cuándo empezaste a bailar, cómo tú llegaste a los Carrandales a meterle todo ese flow y esa cosa. ¿Cómo le digo? Yo sabía que venía con ese don porque yo, desde la barriga de mi mamá, yo estoy bailando. Mi mamá le dio Dolores bailando en una disco un Día de la Madre. Yo soy de ahí, de los Carrandales. O sea, nos dimos a conocer, a desarrollarnos ya en lo que se llama Discoterraza El Grande. Siempre he bailado desde pequeña, no solo eso, lo que se llama gagá, etcétera. Y los Carrandales fue lo que nos dio a conocer realmente. Ok. ¿Y usted? Yo vengo bailando desde hace mucho tiempo. Tiempos atrás, lo que pasa es que las redes sociales no tenían el impacto que tienen ahora. Por decirlo, soy la única bailadora de mi familia, porque mi familia no baila. No, en serio, porque la piensa que la familia entera No. tuya le da. O sea, mi familia materna, dígase mi mamá y tíos, no bailan al estilo mío. Mi papá tampoco bailaba. Yo lo aprendí mirando porque me gustaban los Carrandales, vamos a decirlo así, porque se han nominado los Carrandales ahora por una página que se creó. Pero los Carrandales vienen, vamos a decir, nombre de Batelles y zonas aledañas. Ahora hay un nombre de los Carrandales dicho por la página y la Discoterraza El Grande, que es donde nosotros vamos los lunes, nos hemos dado a conocer. Entonces, háblame de eso. Tú dices que tú tienes familiares tuyos que bailan bachata, pero otro estilo. Hay gente que piensa que solo hay un estilo. Háblanos. Yo no de entender eso un poco más. Muy bueno que me tocaste ese tema. Hay muchas personas, por ejemplo, lo que es la plataforma TikTok, que me tiran, yo quiero aprender a bailar como tú bailas. Y yo le pregunto, ¿tú bailas tradicional o bailas Carrandales? Yo quiero aprender a bailar como tú, porque yo no sé. No, espérate. Porque son dos ritmos diferentes. Por ejemplo, una bachata de Anthony Santos no se puede bailar igual que una de Robin Cariño. Son dos ritmos diferentes. Hay bachata tradicional y hay bachata de Carrandales, que hay muchos que están equivocados en esos dos ritmos. Entonces dice, yo no sé bailar. Me tocó bailar con una persona, me dijo, yo no sé bailar, llévame al paso. Y cuando yo bailé, yo le dije, pero oye, lindísimo. Lo que pasa es que baila tradicional, no baila Carrandales como nosotros. Si una persona no sabe la diferencia entre lo que es el ritmo carandal y tradicional, ¿cómo tú se lo explicarías? Se lo explico de la misma forma en que se lo estoy explicando. Por ejemplo, ¿a qué tú le llamas bailar como tú esos pasos? No, esos pasos son de Carrandales. Tú no me puedes mezclar una bachata de Romeo Santos con esa de Pepe Cornier que bailamos, que son ritmos diferentes, la guitarra no suena igual. O sea, hay tradicionales y hay Carrandales. Ok. ¿Y cómo uno aprende a bailar carandal? Eso es... Bueno, mi amor, ¿qué te digo? Eso yo lo aprendí pues mirando y con una cortina. Con una cortina. Yo me quedaba, yo iba Bienvenido, porque todo el tiempo me ha gustado las zonas así. Yo iba y me quedaba mirando así. Y yo iba a mi casa y agarraba una cortina y comenzaba a bailar hasta que aprendí, porque yo no aprendí eso, yo no fui a escuela ni nada. Yo soy rural, yo aprendí fue en mi casa con una cortina. Esa baila bien porque tú sabiste... Esa cortina es la profe ahora. Hay que dar clase a todo el mundo. Una vez me caí porque di un giro y cuando la jalé me fui, me fui para atrás, pero realmente sí, yo no me formé. Okay. La cultura mía es rural así en mi casa. Y tú, mi amor, ¿cómo tú opinas? Porque obviamente no todo el mundo piensa igual. Tú lo ves
dos diferentes cosas, tradicional, carrandal, todo es lo mismo para ti. Para mí todo es lo mismo porque es bachata. Ahora bien, todo está en el ritmo. Es igual que una salsa que tiene más ritmo que otra. Entonces la bachata está, que eso me fijo en la crítica, pero que eso me ayuda a crecer, ¿sabes? No que están bailando todo menos bachata. Es el ritmo. Como le dije, ponme Amor Vampiro. Es porque el Amor Vampiro tiene un tono que el tambor, que la guitarra, que esto. Entonces eso te lleva. Es igual como acaba de decir la profe, Romeo Santos. Ok, yo te voy a tomar de la mano, nunca nos vamos a soltar, nos vamos a pegar. Es una bachata suave, pero es bachata. Algo que está mundialmente, que no solo en unos batelles o no, que eso es por gente pobre, bajo recursos. No, eso está mundial. Y esa es la crítica que tienen las personas que... Pero no, tú no sé, no, tú sabes, ven. Entonces, para no malentender, tú estás diciendo que es el ritmo que es bachata, pero los pasitos vienen de todo o los mal Porque es también yo en una bachata de Romeo Santos, yo puedo que te ponga un cambio de paso, tal como lo hiciste ahorita. ¿Entiendes? Pero más suave. Y entonces, con un poco de desahogo suave, pero estoy metiendo, pero en la bachata hago lo mismo, pero más rápido. Entonces ahí es que está la diferencia. Ese tema está muy interesante. Yo vengo de lo que llamamos el mundo del baile. Entonces, esas son personas que pagan dinero para formarse en bachata alrededor del mundo. Y hay alguna gente que dicen que hay pasos específicos que son los tradicionales, que si tú te sales de esa línea ya tú no estás bailando bachata para nada. ¿Cómo tú le explicarías a ellos? ¿O tú estás de acuerdo con eso o tú lo ves diferente? Porque para mí me suena que tú estás fusionando pasos de otros estilos de baile a un ritmo de bachata. ¿O no lo entendí bien? ¿Cómo lo diría? Cualquiera de las dos que puede... Me explico. Por ejemplo, la guitarra. Tú escuchas Amor Vampiro. Tú ves el ritmo que lleva Amor Vampiro. Es ahí. Entonces, Amor Vampiro tú no lo puedes aquí. Okay. Tiene que ir rápido. Por ejemplo, el paso tradicional son 1, 2, 3. Entonces, ahora nosotros, a lo que es lo que es los carrandales, lo nuevo ahora, con un pie, tú marcas los 3 pasos. Espérate. Disculpa, mi amor, que yo te interrumpa. Pero tú me estás diciendo a mí que en los carrandales ustedes no están bailando bachata tradicional. No, mira, muy pasos, lo que yo digo, esos pasos que tú estás haciendo no son tradicionales, son nuevas vainas. Muy poco tradicional. Nosotros usamos muy poco los pasos tradicionales, que es 1, 2, 3. Exacto. Nosotros nos quedamos, por ejemplo, en mi estilo de bailar, que yo digo que esa es mi marca. Okay. O sea, digo que es mi marca, porque muchos me dicen, pero ya que cambie los pasos. Si ya yo cambié de paso, ya se perdió la esencia, porque esa es mi marca. Ya. Tú estás bailando normal y yo parada, yo te marco con un solo pie, te marco los pasos que tú me estás dando. Okay. O sea, ya ahí yo voy saliendo lo que es tradición, lo que es la bachata tradicional. Ya. Y hay gente que dicen que hay bachata dominicana. ¿Cómo ustedes ven esa palabra, bachata dominicana? Bueno, nosotros la hemos... ¿Y por qué tú te estás riendo? ¿Por qué tú te ríes? Porque no le hallo como el sentido a eso. No, porque... No. Espérate, dale. No, porque no se le encuentra el sentido, porque hay bachateros que son haitianos también. Hay que son dominicanos y cosas por el estilo. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, cualquier canción, si es bachata y es rápida, se baila rápido. Okay. Y si es lenta, se baila al paso de la letra. Ya, entiendo. ¿Cómo iba a decir usted? No, que, o sea, bachata dominicana, eso es algo mundial. Porque ahora mismo yo voy a China, yo voy a escuchar una bachata y yo voy a bailar mi forma. Ya sea culturizado, igual que el merengue, porque el merengue realmente es de nosotros. Ahora la bachata ha trasladado frontera, ha cruzado frontera. Ya está culturizado, por ejemplo, ¿ya dónde usted? Está todo lo largo. Yo nací en Estados Unidos. Y usted baila una bachata al estilo dominicano. O sea que ya hemos cruzado frontera. Que si no soy inteligente me pierde bailando. No es verdad. No, porque usted baila realmente. Me iba a perder. Esa gente va a pensar que yo él me iba a perder. No, porque la verdad. Porque a mí dicen que yo no bailo bachata. No, la bailó bien. Usted me iba a perder, lo que pasa es que yo me sé desenvolver. La bailó bien. No la perdiste a ella. Usted no nació con ese ritmo allá, escuchando ese ritmo. No. Eso fue aquí. La primera vez que yo escuché ese flow de bachata, ese estilo, ese piquete fue aquí, definitivamente. Hasta los chinos están viniendo ahí a los carrandales. Hasta chinos yo he visto bailando ahí. Eso así.
Ahora, ustedes han sentido a través de los tiempos rechazados, han habido un cambio con eso porque bailan bachata o siempre donde ustedes viven la bachata ha sido aceptada. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en términos de aceptación social con ustedes bailando bachata? Yo puedo decir que bien, porque como dije ahorita, antes no había el boom de las redes sociales. Antes no estaban las puertas abiertas como están ahora. Digo puertas abiertas, se han abierto muchas puertas a través de las redes sociales. Ahora todo el mundo tiene un teléfono. Antes era Twitter y Facebook. Antes no se usaban en las redes sociales como ahora. Ahora todo el mundo tiene un teléfono y sale a grabarte. Entonces se ha expandido. A mí, por lo general, yo he dicho que me ha abierto puertas. Me ha abierto puertas. Puedo decir que un 89-90. 89-90, porque tú sabes que no es todo el mundo que le gusta, que tiene el mismo sentir de uno. Yo puedo decir que sí. A mí sí. ¿Y usted? ¿Cómo ha sido tu experiencia? No, ha sido bastante buena, ¿sabes? Porque hay veces que yo estoy en lugares y me llaman, ven acá, ese eres tú, porque yo cambio mucho de pelo. Digo yo sí, yo sabía que ese era tú por los pasos, porque nadie puede. Digo yo sí. Tú eres la hija de mamá de Santa Elena. Yo le dije, sí, esa es mi madre. O sea, yo no me siento rechazada, ¿sabes? Mejor dicho, he tenido muchas amistades a través del baile, muchas oportunidades y en verdad no me puedo quejar sobre la bachata. Bien. Fuera de la cortina, ¿han habido personas que te han inspirado a bailar, que tú mirabas o que te apoyaron en tu desarrollo artístico? Bueno, ahora, ¿qué le digo? Yo me inspiré, para no decir una cosa por otra. Antes de que se formara lo que es Carrandales, o sea, le cogí más amor. Fue a través de una persona que empezó un proyecto. Empezó un proyecto, pero ese proyecto no se pudo terminar con dicha persona. Entonces ya ahí, por ejemplo, ya yo estaba por mi cuenta. O sea, yo era que manejaba todo, mis redes, una actividad la buscaba yo, pero en el transcurso apareció lo que es Carrandales RD. Esa página es de Moreno HD. Entonces, a través de Moreno y esa página, porque he creado una familia, o sea, hemos creado un grupo y hemos creado una familia. Entonces me he inspirado en eso, he tratado de mejorar algunas cosas. ¿Y usted, hay alguien o varias personas o lo que sea, en la televisión, en persona que te inspiró a bailar? Mi mamá. En redes? ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Qué? Mi mamá es una mujer muy conocida, muy viral. Ok. Sí, esa doña es la primera que sale en los carrandales, de que ven esa viejita prieta. Bastante. Llegó mamá. Entonces mi mamá todo el tiempo ha bailado. Y, o sea, mi mamá, mi papá, en mi familia todos bailamos. Entonces yo de ahí, siempre mi mamá me llevaba con ella, yo siento menor, a veces, no estamos menores. Mi mamá, ven que ella anda conmigo y me ponía a bailar con mi mamá, que todavía nosotros salimos en video bailando. O sea, mi inspiración siempre ha sido mi mamá. Eso es lindo. Sí. Eso es lindo. Hasta ahora siempre salimos, a veces en los comentarios, esa debe de tener 5 hijos y la mamá cuidando. Le digo, yo si supiera que mi mamá anda conmigo, no tengo tiempo para tener 5 hijos. Sí, porque, oye, esos comentarios son fuertes. Cuando me ven bailar, eso es lo que dicen. Debe de tener 5 hijos por la forma de bailar. Digo, no, es lo contrario, no tengo el tiempo. No, porque que paro bailando, ¿cómo voy a tener 5 muchachos si paro bailando? Y mi mamá anda conmigo. Mi mamá, cuando yo me voy a poner ropa, ya mi mamá está en la puerta. Todavía tú no has terminado, o sea, que es la primera que sale. O sea, mi inspiración es mami. Ok, la última pregunta para ustedes es, ¿qué mensaje ustedes le quieren mandar a la persona dentro del país, fuera del país, la gente que quieren seguir el camino de disfrutar y experimentar de todas las diferentes bachatas? Y específicamente la que bailan ustedes, carrandales, batey, flow de ustedes. Bueno, yo lo invito a disfrutar de nuestra cultura, o sea, los extranjeros que ya prácticamente están dominicanizados. Y a los que no han tenido la oportunidad de venir, que aparte de los carrandales, hay muchos sitios también, muchos lugares que serán bien acogidos. El baile ayuda mucho, siempre y cuando sabiéndolo hacer. Excelente. ¿Y usted, amor, un mensajito? Yo le aconsejo a todo aquel
sea extranjero, al igual que sea de este lado. La bachata es algo que se lleva en el corazón. No es porque tú seas de los Estados Unidos o de República Dominicana, eso se lleva aquí, ¿sabes? Porque yo me he topado con personas extranjeras que me pongo a bailar con ellos y yo quedo sorprendida. Es como le acaba de decir él, no me pierde porque en verdad yo soy un pez y soy de esa agua, es muy difícil. Entonces yo le aconsejo que le den más valor a las bachatas, que no la minimicen, que es algo que viene del corazón y viene desde muchos tiempos atrás. Y ya que estamos ahora en el siglo XXI, queremos meterle un poco de desahogo al modo de, pero sigue siendo la misma bachata, ¿sabes? Disculpa, la última pregunta para que coman, disculpa. Hay gente en Europa que yo le invito a la República Dominicana que vengan a bailar con nosotros y ellos me dicen, es que yo no bailo el estilo de ellos, entonces yo no quiero sentirme rechazado, entonces prefiero no ir. ¿Qué tú le dirías a esa gente? Yo le diría que vengan. Primero, nosotros le caemos atrás a ellos, que es lo primero que hacemos. Nosotros no queremos exagerar ni hacernos notar que yo sí, no. Si tú bailas a un paso, yo trato de ir a tu paso. Luego yo te traigo yo al mío. Yo te agarro la mano. Para donde tú sientas que mi mano va, tú te vas a ir. Entonces yo te traigo a mí. No es minimizarlo. Vamos a estar juntos en lo mismo, porque no hacemos competencia. Somos uno. Exacto. Es como decía mi compañera Estel, yo no puedo por primera vez, todavía me marco un paso, yo no me voy adelante. Yo primero estudio a la persona cómo baila. Si hay muchas veces que me dicen, pero baila como tú bailas, no, es que tú no bailas igual que yo. Tú no bailas igual que yo no puedo irme delante de ti, porque vamos a quedar feos los dos. Entonces, no, yo dejo que la pareja me baile. Ya bailamos 3 o 4 veces, yo le meto un pasito de lo mío ahí, pero no tan rápido, no suave, para que se vaya alineando y acogiéndose a mí. Bueno, muchas gracias. Dile dónde te pueden seguir en las redes para que todo el mundo esté con ustedes. No, me pueden seguir en mis redes como La Inolvidable Peguero, en todas mis redes. Esa soy yo, TikTok, Facebook, Instagram, me encuentran así. La mía es La Profe Bachata, así me encuentran en Instagram y en TikTok. Excelente. Buen provecho. Ahora le voy a dar el Gracias. micrófono a los hombres. Bueno, mi nombre es Sadeini Bay Paulinos. Vengo de Palenque. Soy nacido en Palenque y vivo aquí en Ato Nuevo, Mano Guayabo. ¿Dónde es el Palenque? Palenque es un campus de San Cristóbal. Ahora. Disculpe. Vengo de familia bailadora, mi papá bailaba mucho y mi madre por igual. Ok, ¿y tu papá qué bailaba? De todo, bachata, salsa, de todo. A mí, yo tengo un amigo mío que dice que muchos de los bachateros duros eran salseros primero. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Le digo que él se deje de estar hablando sin saber o qué es lo que, qué es lo que tú dices. Yo no sé bailar salsa. Yo me defiendo, bailo los pasos normales que se bailan en salsa, pero no hago toda esa pirueta que se hace en salsa, no me la sé. Baila todo menos salsa. Ok. Pero tu papá sí era un duro. Sí, era duro él. Era duro él. Ah, ok. ¿Cómo tú percibes la bachata en términos de los pasos? ¿De dónde tú te inspiras? ¿Cómo aprendiste cómo tú bailas? Bueno, yo digo que yo creo que yo nací con eso. Porque yo desde Palenque, allá se baila mucha bachata también. En ese campo se baila mucha bachata. Entonces, por ahí todo lo que se oye es bachata, cero dembow ni nada de eso. A todos los sitios que usted va es bachata. Bachata. Sí, entonces yo vengo como de esa rama y descendencia de bailadores de bachata. Entonces tú veías mucha gente bailando. Mucha gente bailando, sí. Yo siempre, incluso el hijo mío tiene 15 años ahora y es duro bailando. Me dijo que en par de años ya me va a quitar a mí del lado. No, hay Sí. competencia en casa. Sí. ¿Y quién es más duro? Sea honesto, tú o él. Yo le llevo todavía, pero él va a ser duro. Él va a ser duro porque se le ve la guasacaca. Y le gusta. Yo tengo un hijo, uno de los orgullos y una de las cosas que yo disfruto más es darle su pela.
en cosas, tú sabes. Ellos jugamos baloncesto y yo le doy su pela en baloncesto. Entonces tú coges el mismo gusto en los pasitos, enseñándole, mira, ten cuidado que yo todavía soy el jefe aquí. Que nunca lo he enseñado y sabe. Él mismo me mandó un video y él sabe, es duro, mete mano. Ok, y cómo, como las chicas estaban hablando en términos de bachata tradicional, bachata carrandal, ¿cómo tú describes los estilos, la música? ¿Tú la ves todo igual? ¿Tú la ves diferente? ¿Cómo tú explicarías eso? Yo la veo igual porque yo la sé bailar de las dos maneras. Un ejemplo, la bachata rápida de Carrandales, yo la bailo de esa manera, rápida de Carrandales. Entonces, la que es clásica, vamos a poner como una de Romeo, esa yo la bailo suave al tono de la canción. Porque a una de Romeo no le puedo meter paso así como lo mismo que le entro a lo de los Carrandales. Pero los dos son A la bachatas, casa. Sí, son bachatas diferentes flow. con diferentes flows. Ok, muy bien. Y la gente que dicen que hay de que esto es como se baila la bachata dominicana. Los dominicanos bailan la bachata así. ¿Cómo tú le explicarías eso? Sí, los bachata se baila así. Todos los dominicanos o la mayoría de los dominicanos bailan la bachata así. O tú ves mucha diversidad, o tú ves diferentes estilos. Sí, porque toda persona tenemos diferentes estilos de baile. Cada quien tiene su manera de bailar y su forma de bailar. Entonces, la bachata dominicana, como dicen, son todas las mismas. Lo que pasa es que hay que saberla bailar. Porque es lo mismo que le digo, que hay rápida y hay lenta. Y una lenta usted no la puede bailar como baila la rápida. Pienso yo, es mi pensar, no sé si es así o estoy equivocado. Cada loco con su tema, ¿verdad? Ah, claro, a cada loco con su tema, como dicen. La realidad es que, por ejemplo, que si te ofende, por ejemplo, si tú ves a una gente bailando una bachata a su estilo, como le gusta, ¿eso te ofende a ti como dominicano? No, la bailó bien, normal. Usted no ve lo que usted hizo ahorita. Puya también. Usted la bailó bien. La bailó bien como ahorita, sí. No vamos a hablar de mí, porque tú sabes. La bailó bien, real. Pero gracias. La bailó bien, real. Muy linda la bachata. Ella hace cualquiera que se vea bacano, ¿tú me entiendes? Entonces, con una máquina así, va a ser difícil verse mal. Pero, usted aguantó la máquina, como usted dice. Yo iba forzado, Claro. por poco me No, choco como el tipo. Por el terreno, fue la profe la culpable. Excelente. ¿Qué mensaje tú le darás a una persona pensando empezar a bailar bachata, a una persona que quiere venir al país, disfrutar más de la cultura? ¿Qué mensaje tú tienes por ello? Bueno, yo le doy un mensaje que pueden venir sin miedo, que si baila con uno de nosotros, del grupo de los Carrandales, el grupo Moreno HD, aprende porque aprende, porque nosotros vamos al tono de ellos y después los jalamos para acá de nuevo. Amén. Qué bien, qué lindo. Yo estoy sintiendo como una vibra de... No es que queremos cambiar como tú bailas, es que si tú quieres meterte con nosotros, te aceptamos. Si tú quieres ir a tu paso, vamos a tu paso. Lo importante es que tú vengas a disfrutar y compartir. Como se sienta mejor. Si él se siente bien, nosotros nos vamos al ritmo de ellos. Y ya. Hay gente que quiere cambiar a uno. Que No, quieren si tú cambiar. no bailas así, eso no es verdad. Dios te va a castigar. No. Vámonos con el de ellos y con el de con nosotros. A cada quien con su canto. A cada quien. Amén, amén. Que lo traemos de otra forma, lo Sí. traemos. Claro. Eso es lindo. Bajan No, claro, y deben. Yo creo en eso, yo creo que es importante experimentar todas las diferentes culturas, todas las diferentes opciones, y entonces uno coge la que uno se siente más cómoda. En Palenque, el hermano mío un día me llevó para allá, yo viviendo aquí. Porque allá hay una señora que es dura bailando. Esa fue la que ganó en el concurso de bachata del Canal 5. Entonces ella tiene un sistema. Yo me senté a estudiarla, ella bailando con los tipos. Ella agarraba, bailando, pan, y le daba como una patada, como burlándose del tipo. Y ella, no te apures, que cuando el hermano mío me dijo, mira, baila con él, que ella bailó conmigo, que me venía con eso, pan, me dio una, está bien.
Pero yo me le fui en Cheche y le hice, cuando ella me dio, di que salí corriendo para adelante. Entonces cuando yo vine de allá para acá, agarré y le di una a ella también y se quedó así sorprendida. Ah, no, claro, porque tú te pagué con tu misma moneda. Patá para mí, patá para ti. Claro, porque ella baila así como queroseando el otro. Y eso no es así. No, la bachata no es así, es verdad, ella es así. Tú puedes ser el mejor, escúchame, tú puedes ser el mejor bailador que tú seas. Sea bailador o cualquier disciplina que tú hagas, y si tú no tienes humildad, Así mismo. no tienes nada. Amén. No tienes Hay que ser humilde en el la baile. humildad ante todo. Amén. No solo en el baile, en todo lo Bueno, sí, claro, definitivamente, en la vida. Ok, la última pregunta, bueno, dos preguntitas más. Ellas estaban hablando de bachata tradicional, carrandales, paso, hay como un paso más tradicional, por ejemplo, cuando yo hablo con los alumnos míos, yo les digo, mira, yo no bailo bachata como lo bailaba mi abuelito. Mi abuelito tenía sus 3 pasos para adelante y 3 para atrás, ¿verdad? Entonces, tú puedes explicarle al público de qué se refieren ustedes. Mira, hay un paso tradicional, nosotros lo usamos, pero también estamos fusionando con otras cosas y posiblemente darnos ejemplos de cosas con cuál tú fusionas tu bachata. A veces los pasos tradicionales, uno lo entra al baile, pero ¿qué sucede? Que a veces no se ven. A veces no lo ven el 1, 2 y 3. No lo ven porque a veces nos quedamos marcando con un solo pie y todavía el otro da 2 y nosotros con un solo pie, cuando llega de nuevo, le damos el paso y caemos allá mismo. ¿Usted me entiende? Sí. Así es. ¿Y tú fusionas tu baile con otro ritmo, otros estilos que no sean bachata o tú dirías que No. todo lo tuyo es bachata? Con bachata. Ok, excelente. Bueno, dile al turista que dice, yo no me siento cómodo yendo para allá porque yo no bailo bachata tradicional o carrandal, ¿qué tú le dirías a esa persona? Bueno, turista, puede venir sin miedo, vuelvo y le digo, que aquí nosotros no somos así. Nosotros, la familia Carrandales, no bailamos así de esa manera. Puede venir sin miedo y a confianza. Y verá que no se va a querer ni volver a ir para allá de nuevo. Dale tus redes, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde el público te puede encontrar? Pariel Paulino Baez en todas las redes, en WhatsApp, Facebook, en todas las redes que tenga por ahí. Todas son las mismas. Bueno, hermano, vamos a terminar y cerrar con oro. Nombre, ¿de dónde tú eres? Yo. El nombre mío es Alberto Luis. Espérense, primeramente soy media lengua casi, que yo gagueo mucho, para que no se curen tripeo toda la vaina, estamos activos. Ya. El nombre mío es Alberto Luis Bono, estamos en el Baté, bienvenido a Carrandales RD, gracias a Dios, compartiendo con los muchachos aquí. ¿Cómo le digo? La reacción mía fue un muchacho, Alejandro Bachata, mío, chamaquito heavy, bacanísimo bien, mi hermano. Chamaquito, yo en el 2010, yo limpiaba zapatos y yo lo veía trabajando y yo mirándolo, ¿cómo bailo? Ahí pienso, y limpio zapatos y mirándolo, digo yo, wow, chamaquito brega bien. Digo yo, un día yo lo llamo y le digo, amiguito, papá, baila bien tú. Y dice él, no, eso es comenzando, aprendiendo, así vaina. Digo yo bailo heavy también. Y comienzo, doy el paso para acá, doy el paso para allá. Y el dueño del negocio, sí, me está mirando y me jaló y me dice, chamaquito, sal para afuera. Y yo lucha, cada vez lo brechaba, mirando, brecha y brecha. Y él cada rato, cocotazo conmigo, sal para afuera, cocotazo. Y yo, wow, maestro, claro, oye, pero mucho cocotazo, mi hermano, que yo aguanté.
Pero aprendiendo. Oye, a la mano. aprendiendo, mi hermano. Mucho cocotazo, mi hermano. Y desde chamaquito, mi hermano. La infancia mía. Baila y baila. De verdad, mi hermano. Hay muchos bailarines en tu familia. Sí, el padre mío, la hermana mía y como 2 primas más, así que bailan mucho, así como yo, mi hermano. ¿Solo bachata como el hermano aquí o también salsa? Ellos hay una nada más que baila salsa nada más, pero la mayoría somos de bachata todito. Qué bien, qué bien. Yo en mi merengue ahí. Oye, de merengue, mi hermano, sí, así es. ¿Todo bien con la comida? Muy bien, señorita. Cuando tú bailas tu bachata, ¿cómo tú le explicarías a la gente? ¿Tú lo ves tradicional? ¿Tú lo ves fusión? ¿Tú lo ves tradicional con fusión o otro estilo? No, porque en verdad, ellos hay que aparecen de tradición. Muchos dicen que llegan allá a la de raza, que sin saber nada. Vamos a bailar. Y uno obligado que tiene que mezclar el pasito de ella con el de uno, mi hermano. Claro, para que se sientan bien. Tiene mucho sentido. Bueno, ¿qué tú le dirías a un bailarín que quiere venir para acá, que quiere bailar con ustedes, pero se siente tímido, no sabe bailar como ustedes? Que venga tranquilito, PRD para acá, que le enseñamos todo. Menos salsa, que sabemos casi. Todo. La profe, ese una dura. Le bailamos el bolero, que todo. Merengue, bailo yo todo, menos salsa. Estoy quedado ahí, menos quedadito estoy ahí. Quedado estoy ahí, todo bailo, menos salsa, gaga, todo bailamos. Que mi hermano, y la muchacha esa allá, que esa es una dura, ahí en gaga. La princesa esa. Esa es dura, esa es su área. Bueno, ya sabemos. Si quieren salsa, hablen con la profe. Hablan con él, no petróleo. Los muchachones. Carandales RD. Pero todos estamos en bachata, 100%. 100%. Bueno, No tiren toda agua, que yo no voy a saber nada. amén. Dile cómo te pueden seguir, hermano. ¿Dónde te pueden conseguir la gente? Jeffo Privity. En WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. Mi hermano, la plataforma como completica. Bendiciones. Mi gente, disculpe que estamos comiendo aquí, estamos en Guaguaguá, estamos en familia, pero queríamos tomar esta oportunidad porque uno no sabe en la vida cuánto tiempo uno va a tener a compartir con la gente. Exacto, y yo quería compartir con ellos. Esta es mi primera vez sentándome hablando con ellos y cualquiera, ya yo me siento parte de la familia. Honestamente me quedé sorprendido de qué positivo el ambiente, no porque ustedes aparenten negativo, pero a veces la gente piensa que la gente dura en algo, como solo eso es lo único que quieren saber, es lo de ellos, pero ustedes cada uno ha mostrado sin hablar, porque ustedes ni sabían que iban a hacer esto, un espíritu de manos abiertas, que es lo que necesitamos en este país, porque queremos que el mundo entero sepa que, número uno, este país es único en el mundo. Aunque bailen bachata alrededor del mundo y bailen bien y bailen linda, hay una forma, hay un piquete, hay un flow, hay algo. La ADN está aquí de la bachata, entonces hay algo especial aquí. Y no es que mejor o lo que sea, pero es única y es de acá. Y estos son la gente que uno puede venir y compartir de una parte de lo que la República Dominicana tiene, porque la República Dominicana lo tiene todo. Entonces estoy muy orgulloso de ustedes, les agradezco de ese ánimo, espero que la gente vengan. Carrandales RD, Discoteca La Terraza, El Grande y Moreno HD, que Dios me lo bendiga. Para soportar el podcast Bachata Pop y Guá, por favor, dele like,
suscríbete y comparte con todos tus amigos y dale a la campana para que sepa cuando tenemos nuevos episodios.